y Justicia del día de hoy. Cuento con la grata presencia de Gonzalo Abad, experto en nada en lo que son los asuntos que tienen que ver con la violencia, la seguridad, nada enfocado en el ambiente juvenil y en otros ámbitos, digámoslo así, consultor de la UNESCO, y también con el amigo Fernando Carrión, nada que es uno de los grandes expertos no solamente en materia de diseño de ciudad, sino también que tiene una versatilidad impresionante. Has escrito tú unas 25 obras. Sí. Pero entre esas 25 obras hay obras que van dirigidas al tema de la seguridad ciudadana, nada, y al fenómeno de la violencia. Qué buena hora ustedes han venido aquí en la República Dominicana, sobre todo porque hay grandes mitos con el tema de la seguridad en la República Dominicana y sobre todo con el tema de la violencia, y muchas veces vemos cómo desde la sociedad los problemas los estamos abordando no por las causas que lo están originando, sino por sus consecuencias. Así que le agradezco en nombre de la Fundación Institucionalidad de Justicia el que me permitan compartir este conversatorio, que yo creo que será de mucha utilidad para el pueblo dominicano. Y quiero comenzar, Fernando, contigo. Tú acabas de realizar un diagnóstico respecto a lo que son o es la violencia, la seguridad dirigida a un determinado sector, de qué es de lo que se trata. Se pretenden implementar y diseñar políticas de conformidad a lo que fue o a lo que reflejó ese diagnóstico. ¿Cómo vamos a abordar todo esto de una manera que sea constructiva, ¿no? Porque hemos visto que desde los propios medios muchas veces destruimos, no construimos, y más que educar, estamos muchas veces atentando contra la propia seguridad ciudadana. Sí, bueno, primero un agradecimiento enorme por esta posibilidad de poder compartir con muchos dominicanos y dominicanas el fenómeno que hemos estado trabajando. Sí, efectivamente tuve la suerte de hacer el informe sobre seguridad ciudadana enfocado hacia el ámbito juvenil aquí en este país, y han salido cosas que me parece que son muy interesantes. Una primera, me da la impresión que según los datos hay un decrecimiento de los hechos de violencia, principalmente de homicidios. Antes de la década de los 80, principios de los 80, República Dominicana tenía una tasa más o menos de 9 homicidios por 100.000 habitantes, y hacia el año 2006 llega a tener 27. Esto es casi 3 veces en menos de 20-25 años, un crecimiento notable. Pero a partir de ese momento empieza a haber un decrecimiento significativo de casi 3 puntos por año hasta el 2008, es decir, hasta el momento actual. Que es un dato considerable. Es un dato muy importante, porque además es sostenido y es una tendencia, ya no es simplemente algo que haya pasado ocasionalmente, sino que se ve que es una tendencia. Y estamos hablando de 17-18 homicidios por 100.000 habitantes. Ahora, si bien por un lado están cayendo los homicidios, por otro sí hay un problema complicado, y es que el grado de violencia está incrementándose. Y aquí hay 2 hechos que me parece que son bastante significativos y que hay que tenerlos en cuenta. Uno es que los homicidios se están produciendo básicamente con armas de fuego. Antes de la década de los 80 eran básicamente homicidios con arma blanca. Hoy día es con armas de fuego. Casi el 68% de los homicidios son con armas de fuego, lo cual muestra que se ha incrementado el nivel de violencia. Y el segundo caso que nos lleva a pensar esto es que hay ya la presencia de algunos elementos del crimen organizado, principalmente vinculado con el narcotráfico, lo cual también incrementa los niveles de violencia. Ahora, como contrapartida a esto, se ven que hay políticas estructurales bastante sólidas, por ejemplo en el área económica. El año pasado la tasa de crecimiento de la economía dominicana fue del 8.2%, que es un crecimiento importante, sólido. Habrá que ver qué es lo que significa el impacto de la crisis de los Estados Unidos, la crisis inmobiliaria,
qué repercusiones tiene acá, sobre todo en este 2008, pero sí hay un crecimiento importante. En segundo lugar, hay un decrecimiento del desempleo, que yo creo que eso también, que es considerable y que es muy importante. Y que contribuye a esa baja. Sin duda. Y en tercer lugar, un buen gasto social. Entonces, estructuralmente tenemos un crecimiento de la economía, un decrecimiento del desempleo, más empleo, y por otro lado un gasto social que permite una redistribución en términos de salud, en términos de educación, que configuran un escenario que podría ser importante de aquí hacia el futuro para seguir bajando las tasas de homicidios. Ahora, Gonzalo, Fernando hablaba algo que se relaciona con, y yo creo que es parte de la idiosincrasia, digamos así, de los latinoamericanos. Los latinoamericanos creemos de que para nosotros cuidarnos de la delincuencia, nos podemos cuidar de manera efectiva portando un arma. Y hemos visto cómo el que porta arma está expuesto precisamente a ser abatido por la delincuencia y también a otras situaciones que se dan que no tienen que ver con la delincuencia. Por ejemplo, en la República Dominicana, alrededor de un 60% de los homicidios que se cometen no tienen que ver nada con la delincuencia, sino con situaciones interpersonales. Sin embargo, la gente cree que con un arma se va a proteger de la delincuencia, y entre otras cosas también vemos el índice que existe, inclusive hasta de tú quitarte la vida si tú tienes un arma, versus los que no tienen un arma. Es decir, hay una serie de situaciones que reflejan que el que anda con un arma, evidentemente anda con algo que contra quien atente contra él. Sin embargo, hay una mentalidad en América Latina. La gente cree que eso le va a servir para protegerse. Tú eres un educador, fundamentalmente. ¿Cómo vamos a cambiar esta mentalidad, digámoslo así? Bueno, me parece que estás planteando el todo en blanco y negro, ¿no? Hay algunos matices, pero entre otros de que los latinoamericanos probablemente no somos los más armados, ¿no? Yo trabajo en la UNESCO y en la UNESCO he tenido oportunidad de estar en otros continentes, en particular África, en particular Asia, y tienes ese fenómeno, se va reproduciendo en muchos lugares. Yo diría que en este momento, digamos, el continente más armado y más peligroso en ese sentido es África. Ahí la cosa es completamente otra. Mira, segundo, no soy tan educador, yo soy más bien sociólogo, pero justamente, y me gusta mucho estar ahí bien en tu fundación, trabajamos en UNESCO durante muchos años algo que se llama la cultura de paz, que fue un ensayo en situaciones de conflictos muy graves como en Centroamérica, que había guerras civiles. ¿Cómo se puede ir de una mentalidad que está impregnada de una violencia institucionalizada con una guerra civil, independientemente de quién tenga la razón o no, las prácticas, las costumbres que se van desarrollando en medio de guerras civiles son muy difíciles de desarrollar? De hecho, se hicieron una serie de trabajos que yo pienso que han tenido un éxito, no todo el éxito que se podía requerir, en la toma de conciencia del peligro que representa tener una población civil armada. Eso, como tú bien lo señalabas, no solo es una problemática interpersonal, sino que es un peligro permanente de que tú recurras al uso del arma. Eso es un elemento, o sea, estás al borde del peligro todo el tiempo. El segundo elemento ahí tenía mucho que ver con el Estado de Derecho, por llamarlo de esa manera, es decir, hasta dónde los países son capaces de establecer una confianza entre el ciudadano, el Estado, la capacidad que tiene el ciudadano de ser protegido, de reclamar algún atropello que haya recibido, y hasta donde la impunidad no es lo que reina, y por lo tanto hay una confianza que se va creando y que tiene que crearse, y que tiene que ver con la responsabilidad ciudadana de un lado, pero con la responsabilidad del Estado, de la sociedad en general, para proteger a ese ciudadano.
Entonces, bueno, se hicieron una serie de trabajos, como te decía. Yo pienso que ese trabajo de cultura de paz que inició UNESCO y que después Naciones Unidas lo tomó también a su cargo, ha avanzado fundamentalmente, y que hoy día podemos decir que en América Latina no es un continente que está al borde, digamos, de un estallido incontrolado por irresponsabilidad individual, y que poco a poco la idea de una ciudadanía responsable que tenga la capacidad de comportarse, vamos a llamarlo civilizadamente, en sus relaciones interpersonales se va estableciendo cada vez más. No hay recetas mágicas de eso, desde luego. El hecho es de que tiene que ser un esfuerzo societal, complejo, y que la educación puede jugar un papel ahí muy importante. Educación que a estas alturas yo pienso que tiene que ponerse, por lo menos ese es nuestro diagnóstico, ponerse el énfasis en la prevención a la más temprana edad posible. Es decir, que haya un esfuerzo serio, sistemático, sostenido, responsable de parte de las organizaciones de la educación, tanto privada como pública, en donde se vaya estableciendo la necesidad de relaciones interpersonales de otra naturaleza, de una responsabilidad ciudadana seria que exista, y donde haya también una conciencia pública, que esto es lo necesario y lo práctico. Ahí juegan un papel esencial los medios de comunicación, sean estos los colectivos, los alternativos, en fin. En otras palabras, el rol de la comunicación es fundamental. Yo pienso que si en este programa tuyo de hoy día podemos pasar un par de mensajes en ese sentido, ya habremos dado un pequeño paso. No, y de eso es de lo que se trata. Yo pienso, y eso lo refleja tu diagnóstico, yo creo que hay que reinventar lo que ha sido la práctica de los medios de comunicación en cuanto a cómo han venido abordando el tema no solamente de la seguridad ciudadana, sino también del fenómeno de la violencia. Y bueno, me gustaría saber cuál es tu opinión, porque en primer lugar la República Dominicana no es una sociedad violenta, número uno. Todos los estudios reflejan que no lo es. Sin embargo, cuando tú ves y lees los medios de comunicación, tú tienes entonces la percepción de que es una sociedad violenta. Pero también nos encontramos de que la República Dominicana, probablemente de toda América Latina, sea el país que menos niveles de violencia exhibe, es decir, menos problemas de criminalidad tiene. Sin embargo, los dominicanos creemos que probablemente ya esto fue lo que el viento se llevó. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? O sea, diseñar programas de comunicación desde el Estado, en donde confluya la sociedad. ¿De qué es de lo que se trata? Porque evidentemente estamos de manera permanente, mañana, tarde y noche, siendo bombardeados, quizás por lo que los medios entienden que puede ser un servicio. Evidentemente eso está atentando también contra la propia seguridad. La gente está atemorizada en la República Dominicana. Y vemos que con relación a otras sociedades, el problema tampoco es tan como para llegar a esos extremos. Yo diría algunas cosas. Una primera que a mí me parece que es importante de lo que estábamos hablando de las armas. La gente se arma porque siente temor, siente inseguridad. ¿Cómo se construye ese sentimiento de inseguridad? Que ese yo creo que es el problema fundamental. Se observa claramente una brecha entre los hechos de violencia, que es lo que se llama la violencia objetiva, y la violencia subjetiva, que es el tema del temor y la percepción de inseguridad. Cuando la población siente miedo, decide asumir por sí y ante sí lo que debería ser una política pública, una política del Estado. Por eso se arma. Por eso sigue estas carreras de defensa personal, contrataperos, alarmas, etc. Y esos son factores que inciden cada vez más en más violencia. Eso por un lado. Por otro lado, esta percepción de inseguridad, ¿cómo se crea? Sin duda, y hay un tema importante alrededor de los medios. Los medios de comunicación por lo menos tienen 3 o 4 características. Una es que
difunden mucho más lo que es violencia de lo que es seguridad. ¿Y por qué esto? Porque para los medios lo fundamental es la espectacularización de la noticia. O sea, 6 homicidios en un día en un solo lugar es mucho más noticia que una reunión de 100 personas debatiendo respecto de qué es lo que debería ser República Dominicana en términos de políticas. Son dos cosas que se miden por parte de la prensa de una manera distinta. En otras palabras, la prensa difunde violencia como información, pero no las políticas. Una segunda característica es que en general los medios de comunicación estigmatizan mucho. Entonces, un joven pobre, migrante, de minorías étnicas, sin que haya cometido absolutamente nada, ya es un sospechoso. Y mucho más en países, por ejemplo, los europeos o los Estados Unidos, que están con políticas antimigratorias, esos estigmas son clarísimos. Joven es delincuente. Entonces, una segunda característica es esto, la estigmatización. Una tercera, que también es complicada, es lo que un investigador catalán llama, un investigador de apellido Vareta, catalán, señala que se produce un efecto realidad a través de los medios de comunicación, y en esto principalmente la televisión y las nuevas tecnologías de la comunicación. ¿Qué significa el efecto realidad? Que uno tiende a reproducir lo que ve en la televisión, lo que ve en el internet, y a cometer hechos delincuenciales exactamente iguales. Entonces, mi líder, mi héroe que cometió un asesinato, bajo determinadas situaciones, yo lo asumo y lo repito. Y eso se observa, por ejemplo, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, esos asesinatos en serie que se producen son los famosos Robocops o estas películas del internet que tienden a reproducir. Ahora, en este caso, yo lo que creo es que la única posibilidad de reducir la percepción de inseguridad y por lo tanto reducir la violencia objetiva es llegando a grandes acuerdos nacionales, a grandes acuerdos con distintos actores. Y me parece que uno de ellos son los medios de comunicación. Y aquí viene una anécdota. El día miércoles que nos bajamos del avión aquí en República Dominicana, apenas llegamos, abrimos un periódico de aquí, y en la primera página, de 6 noticias, 4 eran de violencia, con unas fotos realmente alarmantes. Si nosotros, que somos gente que ha hecho esta investigación y sabemos que las tasas están bajando, si yo fuera turista, yo lo que hubiera hecho es cerrar el periódico y me voy. Devolverte. Exactamente. Devolverte. Entonces yo creo que eso hay que conversar con los medios, porque claro, ellos de alguna manera también están presos del rating, pero si uno conversa a la larga y se les explica que esto redunda en mayores hechos de violencia que incluso pueden ir contra sus propios personeros, contra sus periodistas, etcétera, pues lo lógico es que los medios de comunicación se incorporen más bien del lado de la cruzada de detener tanto el tema de la percepción cuanto de la violencia objetiva. Ahora, muchas veces desde el Estado, y ya te voy a hacer una pregunta como sociólogo y no como educador, tú no hablabas nada de la importancia de lo que ha sido esa visión de la UNESCO de propiciar la cultura de paz a través de la educación. Pero ya tú como sociólogo, tú manejas mucho lo que es el componente histórico con las estadísticas. En la República Dominicana tenemos mucho problema con lo que es o son los levantamientos de estadísticas. Yo te diría que probablemente en los últimos 4 años es que desde el Estado comienza a generarse conciencia de que no es posible tú diseñar una política si tú no cuentas con las estadísticas como una de las principales herramientas. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Porque eso ha traído como consecuencia que hasta el propio Estado, aun cuando ya tenemos un plan, a veces anda de manera dispersa, entonces no confluyen las instituciones que deben de velar por todo esto o generar políticas. Y vemos muchas veces cómo hasta se presentan en público, en esos medios del cual tú hablabas, las contradicciones entre ellas. Y
muchas veces los remedios que desde el Estado se construyen degeneran en enfermedad. ¿Qué podemos hacer en eso, como para que la clase política, los funcionarios entiendan la importancia de todo esto? Has tocado un problema fundamental de la gobernabilidad, o sea, es fundamental lo que estás diciendo. Te voy a plantear un poco cómo vemos nosotros desde la UNESCO. Están haciendo un programa a nivel mundial que se llama Gestión de las Transformaciones Sociales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir cómo el Estado, pero también la sociedad, pero no solo el Estado, pueden enfrentarse a procesos de cambio muy rápidos que se están dando por motivo de la globalización y otros elementos, pero que se están dando en permanencia, y que si tú no tienes una visión, yo no diría científica, pero por lo menos acercándote a la realidad tal cual es, simplemente, independientemente de tu ideología, vas a tomar decisiones erradas, porque estás tomando decisiones sobre algo que no existe, o que existe de manera diferente a lo que tú has analizado, suponiendo desde luego que los políticos son de buena fe. Vamos a hacer esa suposición. Pero es una percepción muy personal. Exacto, o sobre un rumor, o sobre una fantasía que se ha compartido. Tú sabes que una mentira repetida 100 veces se vuelve verdad. Entonces, hay aquí algo que es fundamental, que es que se tiene que tener un sistema serio, inmediato y de estadísticas confiables. Eso no es nuevo en América Latina, tenemos hace muchos años, la CEPAL y otras instituciones se dedicaban a eso, al desarrollo en general, han hecho esfuerzos por poder establecer sistemas. Hay en este momento varios ejemplos de sistemas nacionales de estadísticas montadas. Esta mañana mismo estuvimos en Naciones Unidas y los colegas de Naciones Unidas nos dijeron que si hay un comienzo, por lo menos hay un programa consistente de ayuda al Instituto Nacional de Estadísticas de Dominicana. Yo creo que esa es una de las prioridades mayores que se puede tener, y creo que en este momento me atrevo a decir en que va a haber un cambio de gobierno sin cambio de presidente. Es un momento como favorable para poder acercarse, es propicio para poder hacer un esfuerzo en este tipo de labores. Ahora, eso no se hace en 2 días, eso es un trabajo a mediano plazo, desde luego, pero pienso que en todo caso la cooperación internacional puede jugar un papel fundamental en eso, en el asentar un Instituto Nacional de Estadística lo mejor posible, y en el mejorar los sistemas de observatorios, de seguimiento estadístico de una serie de fenómenos que pueden ser los fenómenos prioritarios. Refiriéndonos a esto de violencia en general y de seguridad, me parece que sí amerita un esfuerzo especial de las autoridades competentes, en este caso la Secretaría del Interior, en fin, algunos otros organismos. Aquí en la cooperación internacional le podría aportar una ayuda concreta para montar un sistema de estadísticas confiables, de tal manera de que poco a poco el discurso que se está presentando al público sea un discurso real y corresponda lo más cercanamente posible a lo que está pasando en el terreno. Desde esa perspectiva, nosotros esta mañana tuvimos una conversación con el secretario y en todo caso UNESCO estaría muy dispuesta a poder ayudar, pero hay varios otros organismos de Naciones Unidas que lo pueden hacer, el Banco Mundial, en fin, eso es cuestión de ponerse de acuerdo, tener un mínimo de conciencia de la necesidad y plantear un proyecto, y yo pienso que en un par de años se puede hacer un trabajo fundamental de tal manera de que esto dé un paso cualitativo. No, lo importante es que primero, yo creo que en la República Dominicana estamos creando conciencia, es una necesidad, pero sobre todo, y eso lo refleja el diagnóstico que tú hiciste, es una situación totalmente salvable. De lo que se trata es que podamos, sobre lo que hemos ya determinado, diseñar las políticas y comenzarlas a implementar. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con nuestros excelentísimos invitados. Fernando, evidentemente tu diagnóstico refleja tantas cosas.
Y cosas que merecen una explicación. Uno de los datos que refleja el estudio es que en el abanico de quienes generan violencia, nos encontramos que el 33% la generan la población que va de los 18 años a los 29 años. Sin embargo, no es igual contra quién se comete la violencia, que vemos que en esa población de 18 a 29 años, entonces la violencia que se comete es la del 56%. ¿Cómo se explica esto? Porque la verdad es que en la sociedad dominicana existe la percepción como que los mayores generadores de violencia es precisamente esa población que no es la que está generando la violencia, pero sí es contra quien se genera la violencia. ¿Cómo tú explicas eso? Porque esas son las cosas que comienzan a desmontar mitos aquí, ¿no? Bueno, lo que arrojan las cifras que son interesantes es que la población dominicana es de alrededor de 9,5 millones de habitantes. Un tercio de esos son jóvenes de 18 a 29 años, pero con una característica adicional: el 49% de los presos, es decir, la mitad de los presos, va de 18 a 29 años. O sea, la mitad de los presos son jóvenes. Una segunda característica es justamente el dato que tú señalas. Los homicidios, la cantidad de personas muertas por homicidio, fallecidas por homicidio, el 56% son jóvenes. Increíble. ¿Qué significa esto? Yo creo que hay dos cosas que son interesantes. Una es que el joven es víctima y victimario, pero mucho más víctima que victimario. O sea, es clarísimo estos datos. Y una segunda característica es que esa condición de victimario no es una opción que el joven decide tomar en un momento determinado. Es más bien que la violencia escoge al joven para que actúe en ese ámbito. Y aquí es claro, por un lado, por ejemplo, lo que significa el narcotráfico o el crimen organizado. Claro, claro. En el caso del narcotráfico, le escogen para el consumo, le escogen para la comercialización y le escogen para cumplir determinadas tareas violentas en el ámbito del crimen. Entonces, no es que el joven opta por eso, sino que el crimen lo escoge. En el caso del sistema escolar, el sistema escolar lo expulsa al joven. El nivel de repitencia que existe es alto. En la República Dominicana. Sí, el nivel de deserción es alto. Y entonces, ¿eso qué es lo que significa? Que el sistema escolar lo está expulsando. Claro. ¿Y a dónde lo expulsa? A la violencia. La crisis del sistema familiar. Hoy día con Gonzalo conversábamos, yo le decía, si bien los cambios demográficos han sido significativos en términos de la crisis de la familia, la inserción de la mujer en el mercado de empleo, etcétera, pero yo creo que hay un elemento que todavía no lo hemos tomado suficientemente en cuenta al interior de la familia, que es el desarrollo de la tecnología. Es decir, un padre de 45, 50 años, con su hijo de, digamos, 15, 16 años, hay una gran asimetría en términos de acceso a la tecnología y de conocimiento tecnológico. El niño hoy día tiene los niveles de información de una manera impresionante, no solo sobre esa tecnología, sino a través de esa tecnología. Y entonces, autoridades fundadas en el conocimiento se resquebrajan. Es decir, el padre que ya no sabe cómo manejar la computadora y el hijo le explica, y se le pone inmediatamente en una situación distinta. Entonces viene la crisis también de la familia. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El niño ya no encuentra la libertad suficiente en la familia. Entonces la familia le significa un lazo, le significa un lastre, ya no le da las posibilidades de socialización. Y entonces le expulsa. ¿Y a dónde va? Va al espacio público. Y en el espacio público, su vínculo principal con la sociedad, o su primer vínculo en el espacio público con la sociedad, es con la policía. Y entonces ahí vienen confrontaciones. Este dato, nosotros tenemos en América Latina un conjunto de ejemplos realmente atroces. Por ejemplo, en Buenos Aires, la discoteca Cromañón, murieron 300 personas. En el caso de Lima, la discoteca Utopía, donde murieron cerca de 80 personas. Factory en Quito,
murieron alrededor de 21 personas. Hace 3 meses en Ciudad de México murieron 12 personas. ¿Por qué esto? Porque el joven que sale del espacio público no encuentra una posibilidad de socialización tampoco ahí, y entonces empieza a ser arrinconado, empieza a clandestinizarse, se esconde, construye un lenguaje propio, construye una identidad propia, se pinta el cuerpo. En unos casos se hacen pandillas, en otros casos se hacen rockeros, en otros casos se hacen barras bravas, y terminan recluidos en espacios que no son funcionales. Estas famosas discotecas, que son discotecas de la muerte. Y entonces el Estado no reconoce lo que es la juventud. Y eso me parece que es realmente preocupante, porque lo que estamos haciendo es con nuestras propias instituciones rechazándoles. El mercado de empleo no les da las posibilidades de trabajo. Lo que decíamos, el sistema escolar lo expulsa, la familia lo expulsa, el espacio público lo expulsa. Y entonces, ¿dónde se realiza? El mercado lo expulsa. ¿Dónde se realiza el joven? Pues no tiene dónde. En muchos casos termina siendo ese espacio virtual donde esa tecnología y esas destrezas y conocimientos que ellos adquieren son en muchos casos altamente violentos. Ahora, Fernando Gonzalo dice algo que yo pienso que es puntual en esta discusión. Cuando tú planteas la situación de que cuando el joven sale, termina prácticamente enfrentándose con la policía, evidentemente que esa es la primera distorsión. Porque, en primer lugar, la policía debe de ser el gran aliado de la ciudadanía. Y en la medida en que ella se separe de su sociedad, definitivamente que habrá un rompimiento, que es lo que está pasando, pero no solamente eso, sino que la institución encargada de mantener el orden público y la seguridad ciudadana, en principio, ¿verdad?, no va a ser efectiva en la lucha contra la delincuencia tampoco. ¿Cómo podemos cambiar esa mentalidad? Es decir, de que seamos capaces de crear una verdadera policía comunitaria, que sea la interlocutora, digamos así, del ciudadano, hasta con la propia policía. Una policía que cuide al ciudadano, no que esté atenta a que ella va a aparecer cuando el ciudadano cometa el error, sino que esté ahí para que no lo cometa. ¿Cómo podemos cambiar esa mentalidad? Bueno, hay un elemento fundamental, ¿no? Es decir, cuando tú dices la policía, y por cierto las Fuerzas Armadas en la historia de América Latina, tiene que cuidar el orden público. Hay que ver bien qué quiere decir eso. ¿Cómo se cuida el orden público? La una es que te puedes hacer una especialización en represión, es decir, cuidar el orden público, como en la escuela antiguamente, ¿no? ¿Cómo se cuida la disciplina? El profesor viene y le pega al alumno con un regazo o con lo que sea. Acabo de ver que en Inglaterra, recién hace un año, se prohibió el abuso físico de los estudiantes. En Inglaterra, país algo desarrollado, se supone, y que tiene una alta capacidad, digamos, de tener una excelente educación, el abuso físico del estudiante recién acaba de ser prohibido. Eso para darte un ejemplo de que esto viene con una historia casi universal, por lo menos en el mundo occidental. Entonces, el hecho es de que si lo que se considera como orden público es la represión, y simplemente la represión, para ponértelo en fácil, si haces solo política de mano dura, lo que acabas obteniendo es eso que tú describiste, ¿verdad? Es una confrontación de la sociedad, no solo los jóvenes, de la sociedad con un cuerpo puramente represivo. Entonces, lo que está claro es que hay que cambiar entonces la concepción misma de la política. Es decir, el orden público se cuida, desde luego, para aquellos que infringen de manera abusiva la ley, hay que reprimir, nadie dice que no. Pero ese no es el único papel que tiene que tener el orden público. El orden público también es un consenso, es un contrato social entre la sociedad, sus autoridades. Si estamos hablando de un proceso democrático en América Latina que se va aceptando cada vez más, tiene que haber una policía democrática, por llamarlo así. Hay varios ensayos que son interesantes, en particular en cuanto a bajar el nivel de la relación del público con los representantes del orden. Eso de policías comunitarios es una alternativa.
que ha dado buenos resultados. Me parece que sí, se está intentando no solo en América Latina, en Europa en este momento, en Francia, para ser más específico, hay todo un debate de que hay que crear una policía comunitaria que existe de alguna manera, pero que esa es la que tiene que tener el primer contacto con el ciudadano. O sea, que no se lo vea como simplemente un represor, sino como un asistente del ciudadano en sus trámites, de su vida cotidiana, en sus problemáticas, etc. Ese es el primer elemento, pero ahí nuevamente yo creo que es muy fundamental que las decisiones gubernamentales, por lo tanto, las políticas que se adoptan, sean entonces ya no solo con esa visión represiva, sino con una visión de democracia participativa real, es decir, de que estamos dispuestos a abrir campos, a abrir espacios. Llegando a los jóvenes de un minuto, de lo que decía Fernando, me pareció bastante claro el diagnóstico. ¿Cuál es la salida a eso? O sea, hay que crear espacios públicos que permitan la participación, la creatividad, la innovación. Un escenario porque si no va a haber ninguna manera de salirse de este lío, ¿no? Claro, porque el que le hemos ofrecido como Estado es negativo. O sea, no tienen ni siquiera espacio para poder aspirar. Evidentemente yo creo que desde el Estado hay que crear una serie de escenarios que puedan contribuir a todo esto. Ahora, estamos hablando de la policía. Yo sostengo la tesis de que yo conozco países que no tienen fuerzas armadas, pero no conozco el primero que no tenga una policía nacional. Eso no existe. Es decir, es una institución clave y es fundamental. Sin embargo, como tal, ha venido perdiendo mucha autoridad en toda América Latina, no diría en la propia República Dominicana. Ya vemos que inclusive la seguridad se ha venido privatizando de una forma tal que yo creo que debe de comenzar a preocuparnos a todos, porque en materia de seguridad ciudadana yo creo que eso debe de ser responsabilidad del Estado. Es el Estado quien debe de dar este servicio como tal, porque probablemente esos mecanismos estén creando ya problemas al propio órgano oficial, en honor a la verdad. Tu estudio refleja eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Oye, yo me preocupo a veces con esta visión totalmente distorsionada, y yo soy hablando del sector privado. Yo con lo que estoy diciendo probablemente me busco un problema, pero esa es la realidad. A ver, lo que ocurre fundamentalmente es que una vez que cae el muro de Berlín, cuando se produce la ruptura de la Guerra Fría, empieza básicamente un nuevo modelo a regirnos a nivel mundial, la policía pierde un poco el sentido en función de lo que venía haciendo. ¿Qué es lo que hacía antes la policía? Lo que decía Gonzalo, básicamente defender el orden público, la seguridad pública. ¿Y qué era la seguridad pública? Mantener el establishment, defender el Estado, defender el orden público. Cae el muro de Berlín y esa ya no es la misión fundamental, porque eso ya desaparece, ya no hay el enemigo interno. Entonces ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la policía? Velar porque las relaciones interpersonales sean armónicas, porque hay una convivencia humana sólida, y que se respeten los derechos y garantías públicas y privadas de la población. Y en ese sentido el rol del Estado también cambia. El rol lo que tiene del Estado es garantizar ese hecho. Y entonces ahí la policía tiene que cambiar la misión, tiene que cambiar la estructura, tiene que cambiar la doctrina. Ya no pueden ser policías militarizadas, tienen que ser policías mucho más democráticas, tienen que ser policías de proximidad. Por eso se ha venido desarrollando con mucha fuerza a partir de los años 80 en el mundo la lógica de la policía comunitaria, porque ya no es el policía enemigo o que busque el enemigo, sino el policía que busque el amigo. Sí, el gran aliado. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En muchos países las policías se resisten, y no hablo en el caso de República Dominicana, que no conozco, pero puedo decir el caso del Brasil. ¿Cómo se resisten? Creando lo que yo llamo el neoenemigo, o sea, los nuevos enemigos. ¿Cuáles son los nuevos enemigos? Por ejemplo, las pandillas,
y que son enemigos, con los cuales no se conversa, sino que se les enfrenta. Claro. O el caso del narcotráfico, claro, que se convierte también en un enemigo. Y entonces hay resistencias. Entonces yo sí creo que es imprescindible poner a tono la Policía Nacional con lo que significa seguridad ciudadana. Una segunda cosa, más o menos en la misma época, así, década de los 80, empieza un agudo proceso de reforma del Estado, con dos elementos que tienen mucho que ver con la policía y con este tipo de instituciones. El uno es la descentralización y el otro es la privatización. Entonces, con la descentralización, ¿qué es lo que nos llega? Fortalecimiento de municipios. Municipios que antes no tenían nada que ver con la seguridad, hoy ya tienen que ver. y es lógico que sea así. Y es lógico, porque además tienen una ventaja los municipios. Como no tienen policía, no son órganos represivos ni de control, sino de prevención. Sí. Entonces, poner luz, recoger basura, mejorar el equipamiento. Exactamente. Entonces, con la descentralización nos llega un nuevo actor para las políticas de seguridad, que son básicamente políticas preventivas. Y con la privatización nos llega lo que tú estás diciendo, un proceso muy fuerte de un sector de la economía y un sector de la seguridad que va ganando un espacio impresionante. La guardianía privada, lo que hablábamos hace un momento, los mercados regulares e irregulares de armas, eso no se está controlando suficientemente en toda América Latina, lo que significan estas escuelas de defensa personal, la venta de alarmas, etcétera, etcétera. Hay un mercado que, según un estudio hecho por un argentino, en América Latina está creciendo entre el 11 y el 12% anual. Mientras en Europa, mientras en el resto del mundo están creciendo entre 7 y 8%. O sea, el crecimiento que tiene en América Latina es altísimo. Si nosotros comparamos el número de efectivos policiales, en América Latina nosotros tenemos alrededor de 2 millones de policías públicos y tenemos más del doble de policías privados. Y altamente fragmentados, sin una estructura de mando, sin un reclutamiento de policías claro, sin destrezas de uso de armas, etcétera, que yo creo que eso puede ser en un momento determinado, como me da la impresión, en muchos casos ya está aconteciendo, un mecanismo de vinculación incluso del crimen organizado con este tipo de empresas, muchas de las cuales son incluso informales. Que inclusive está integrada por personas que pertenecieron a la policía, y las Fuerzas Armadas. La situación todavía es más compleja. Sí. Sobre todo en nuestros países en donde el militar muchas veces cree que es el policía y el policía cree que es el militar. Sí. Es una distorsión increíble. De todos modos, vamos a hacer otra pausa y de inmediato volvemos nada con estos dos académicos. Gonzalo, yo creo que frente a este problema que se ha abordado de una forma muy negativa, yo creo que también nosotros debemos de dejar un mensaje. Las escuelas abiertas, primero el concepto como tal, ¿y qué contribución pueden dar, hacer a lo que es la solución a este problema de la violencia, del problema de la seguridad en un Estado? Bien, lo de las escuelas abiertas está más dirigida puntualmente a la juventud, o sea, no, porque no estás enfrentando el conjunto del problema, el conjunto del problema que habíamos discutido es bastante complejo. Pero, retomando lo que dijimos antes, si no hay espacios públicos para la juventud, hay que comenzar a construirlos. Ahora, no puedes inventar la pólvora, no van a inventarla, ya la inventaron. Uno de los espacios públicos que tiene más capacidad de de aparecer como neutro, es decir, en donde de alguna manera las familias del Estado, los jóvenes pueden reconocer un lugar donde no se sienten ni reprimidos forzosamente, en principio es un lugar de apertura, es la escuela. Entonces, la UNESCO inició un programa desde hace varios años, hace una decena de años, en Brasil. Y mira tú, en las favelas brasileñas, que son centros de una violencia, yo no necesito describir,
que han sido tradicionalmente incontrolados por la policía. Hay muchos lugares en Brasil donde la policía no puede ni siquiera entrar, donde hay una seguridad establecida por el crimen organizado, en fin. No es una situación muy compleja. De hecho, lo que se hizo es abrir las escuelas para permitir a los estudiantes de esas escuelas, pero sobre todo a la comunidad que está alrededor de esa escuela, encontrar un espacio público donde pueda compartir una serie de demandas, una serie de iniciativas, una serie de elementos que le permitan ir construyendo una vida comunitaria razonable. La experiencia ha sido muy exitosa. Hoy día el gobierno brasileño lo ha hecho política de Estado, quiere decir que desde todos los estados de Brasil se están montando estas cosas. Excelente. Entonces es algo positivo. Pero hay algunos de los elementos, porque también hemos intentado hacer esto en México y en 5 países de América Central. Que me gusta mucho citar, no sé si ustedes conocen esto que se llama el Circo de Invierno, que es un espectáculo montado por una serie de artistas canadienses, el Circo del Sol, perdón, el Circo del Sol. Se llama el Cirque du Soleil, es del lado lo conocemos. Ahí está. Entonces ellos, por ejemplo, han trabajado con nosotros en las escuelas abiertas de Brasil y han formado grupos en favelas brasileñas donde tú vas hoy día y te encuentras con pequeños Cirque du Soleil brasileñados, un día nacionalizado. El efecto cascada. Exacto, y entonces es un ejemplo, y es una parte del asunto, ¿no? Pero es un elemento que ha permitido de que haya alternativas. De lo que se trata es lo que dijimos hace un rato. Si el joven es expulsado de todas partes, si la condición de pobreza, si la cosa estructural, no hay ninguna salida, hay que inventar la salida. Inventar la salida quiere decir, de alguna manera, liberar las potencialidades creativas que todo joven tiene, sea de cualquier origen social, cultural, racial, etc. Entonces, la idea es esa, ¿no? De poder liberar esas potencialidades creativas, para lo cual hay que combinar elementos, el deporte, la creatividad artística, pero también el conocimiento de manera abierta, la investigación, la cooperación, el voluntariado en hacer cosas, etcétera, etcétera. Entonces es una proposición, digamos, activa para crear alternativas en un medio conflictual y sobre todo dirigido a que los jóvenes recuperen su autoestima por un lado, por otro lado enfrenten con alguna alternativa el asunto de la violencia, y tercero, en eso insisto yo mucho, y hay necesidad de la cooperación sector privado, por eso me gusta mucho que nos den la oportunidad de lanzar este mensaje, de que tenga empleo, porque no es posible crear alternativas si no tiene una capacidad de lo que llamamos emprendimientos, sea microemprendimientos, que es una alternativa, y la otra alternativa que es fundamental es la capacidad de que tengan alguna conexión con el aparato productivo en un momento dado, el comercial, lo que fuese. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Honduras, yo acabo de estar en Honduras hace poco montando este tipo de proyectos, y ahí hemos llegado a un cierto acuerdo en el sector privado, donde hay una buena voluntad del sector privado, decir, nosotros vamos a abrir algunas alternativas para que esos emprendimientos que se han planteado los podamos sostener. Entonces hay una responsabilidad del Estado, abre las escuelas, puede inclusive dar microcréditos, pero también hay una responsabilidad que me parece fundamental, social, de que el sector privado entre, bueno, nosotros estamos también dispuestos, y se hace en conjunto un esfuerzo social de toda la sociedad para ir enfrentando la problemática, porque lo peor es ignorar o pretender ignorar que hay un problema. No, y esa visión evidentemente contribuye a que nuestras instituciones no anden dispersas en esto, que ha sido parte del problema también, en donde cada quien por su lado que construye una política que atenta contra la que construyó el otro. En 2 minutos que nos quedan, en 2 minutos, qué interesante ha sido todo esto, ¿eh? De verdad que le agradezco el que me hayan permitido el lujo, ¿no?, de tenerlo a todos los grandes expertos de la UNESCO aquí conmigo. De verdad que sí, yo creo que el país es que lo va a terminar agradeciendo de verdad, pero tienes una
minuto y medio. Primero agradecerles a ustedes más bien la posibilidad de dialogar. Yo creo que el diálogo es uno de los elementos centrales. A ver, en primer lugar, diciendo muy rápido, yo creo que la República Dominicana está en un momento, en una coyuntura muy favorable para mejorar sin duda los estándares de seguridad. Qué bien. Aquí hay que enfrentar dos tipos de violencia. Una es la violencia que viene cayendo, la de los hechos delictivos, donde hay que desarrollar mucho la violencia preventiva. Y la otra, que es la que me preocupa a mí más, que está subiendo los grados de violencia. Yo creo que aquí tenemos que establecer reformas importantes en la policía, en la justicia y en la cárcel. Porque, por ejemplo, el narcotráfico, en general en América Latina, lo que ha hecho es colapsar el sistema carcelario y no ha resuelto ni lo uno ni lo otro, y ha terminado siendo la enfermedad mucho más complicada que el remedio. En el marco institucional, a mí me parece, y estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú dices, hay una gran dispersión de instituciones. Aquí hay que trabajar a dos niveles, creo yo. Uno a nivel horizontal, es decir, que hay una gran relación entre los distintos aparatos, ministerios, secretarías del nivel nacional, incluido el Congreso Nacional, y creo que ahí tiene que jugar un rol sustancialmente importante la Secretaría del Interior y Policía, y tiene que ser el órgano rector de esto. Y por otro lado, creo que hay que trabajar en el nivel vertical, subnacional, con los municipios. Yo creo que los municipios tienen que ser un aliado muy poderoso para el plan de seguridad democrática, sobre todo en el ámbito de los barrios seguros, que deberían pasar a ciudades seguras y a un país seguro. En otras palabras, yo creo que la República Dominicana está en un momento muy interesante para convertirse incluso en un caso exitoso, que signifique convertirse en un referente para otras políticas en América Latina. Estructuralmente se nota eso, y hay una gran voluntad política para que este plan pueda implementarse. Quiera Dios que así sea. Sí, claro. Y nada, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, yo me atrevería a decir hasta que del país, le agradezco nada que ustedes me hayan permitido compartir todas esas informaciones que para lo único que sirven es para fortalecer el Estado de Derecho, la participación, para contribuir a mejorar la calidad de la seguridad ciudadana y, ¿por qué no?, también para mejorar la vida en comunidad. Así que en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, le agradezco de nuevo su participación. Gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.